Hola, buenos días. Buen día, Doc. Buenos días. Esperaremos que entren todavía sus compañeros, siguen ingresando. Sí, Fabricio. Doctora, buenos días. Doctora, ¿será que me puedo retirar de la clase? Es que como tengo un familiar que ha fallecido, estoy aquí ayudándoles. Oh, sí, sí, claro. Mándame un mensajito, por favor, interno. Lo siento mucho. Gracias. Bueno, chicos, el tema que vamos a continuar ahora es, seguimos en la unidad de relación médico-paciente, ya vimos lo que era la comunicación, hablamos algo de escucha, y el tema que nos toca tocar ahora es la empatía. Algo ya hablamos también de la escucha empática, ¿no? Entonces, ¿qué es la empatía? La empatía es la capacidad de entender los pensamientos y emociones ajenas. Es ponerse en el lugar de los demás y compartir sus sentimientos, ¿sí? No es necesario pasar por la misma vivencia y experiencia para entender mejor a los que nos rodean. Entonces, sí podemos entender, sí podemos comprender a los demás sin que necesariamente también hayamos pasado por esa situación. Eso es ser empático, ¿no? Entonces, poder entender lo que está sintiendo esa persona, ¿sí? Ahora es muy importante poder desarrollar la empatía. ¿Por qué? Porque en el área de salud necesitamos, más que todo en nuestra área, ¿no? La empatía se da en personas de mayor o menor grado, dice, ¿no? Todas las profesiones, todas las personas, ayer me decía uno de sus compañeros, que todos deberíamos ser empáticos y está en lo correcto, ¿no? Un arquitecto, un ingeniero, las personas, los artistas, las personas que salen en la tele, todos definitivamente deberíamos tener empatía, ¿no? Hacia los demás. Y esto es una cualidad que se puede desarrollar desde que somos niños, ¿no? La empatía también se desarrolla con el ejemplo. Va a depender de qué, de dónde vinimos, cómo nos han criado también para poder tener empatía. Desde ya yo creo que todos los que están en esta clase, en este curso, que están estudiando medicina, tenemos un servicio de vocación. Y aunque estén estudiando medicina por la parte económica, ¿no? Porque hay gente que también, y es bien sincera, y dice, no, como médico no gana bien, tiene la necesidad de desarrollar lo que es empatía, porque sí se va a ir desarrollando también a medida que vamos avanzando en la carrera. Entonces, partiendo de eso, de que toda persona debería ser empática y de que esto se puede desarrollar desde pequeños, entonces podemos decir que no se trata de un don con el que nacemos, sino de una cualidad, sí, que tenemos que desarrollar y potenciar. Actualmente, por ejemplo, el personal de salud siempre ha sido empático, siempre ha tenido esta característica, ¿no? Las enfermeras, los médicos, el personal de limpieza, todos en un hospital, ¿no? Porque es importante desde el portero hasta la dirección que tengan esta cualidad. Pero la pandemia nos está enseñando a hacer todavía aún más, ¿no? Incluso familiares. eh, Actualmente es una pena poder ver que se está pidiendo recaudar fondos para una u otra persona querida en la comunidad o en un círculo social, para poder recaudar fondos, para poder conseguir medicamentos, para poder encontrar Atracurio, Remdesivir, ¿no? Dónde hay, quién vende. Entonces, esa empatía también está ahora comunitaria, porque todos están entendiendo la necesidad, la falta, ¿no? Y lo ideal sería que desde el gobierno también sea empático, pueda entender la necesidad de todo un país, del sector salud, para poder salir adelante. Dicho esto, ¿cómo desarrollamos la empatía? Entonces, desde que somos niños, hemos visto que vamos desarrollando, ¿no? El desarrollo psicosexual, estamos con nuestra papá, con nuestra mamá, con nuestro papá,
¿no? Estamos con nuestros padres o con las personas que nos crían, nos tienen a cargo y vamos desarrollando y pasando diferentes etapas. Entonces, al mismo tiempo también van a ir cubriendo esas necesidades afectivas, ¿sí? Se expresa esto mediante ese cuidado, mediante esa enseñanza, ¿no? A nuestros propios hijos. Nosotros también vamos a tener que desarrollar esa empatía en nuestros hijos, ¿no? Como personal de salud, ustedes se habrán dado cuenta en la sociedad, son los más conscientes o deberíamos ser los más conscientes en relación a la pandemia. ¿Cuántas veces he dicho ustedes tienen que enseñar, tienen que indicar en su casa, a sus familiares, a sus primos, a sus amigos? Porque en sus manos está el conocimiento, ¿no? En sus manos está el conocimiento. Hay tanto que saber de COVID ahora. Ustedes se están formando con el COVID y también tiene que ser con la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del paciente, en el lugar del familiar, ¿sí? Que antes era distinto, ¿no? Que fallezca un familiar, bueno, podía entrar, podía despedirse, ahora ni eso. Entonces, el desarrollar la empatía ahorita está a flor de piel, ¿no? Y es una obligación social, yo creo, con todos, ¿no? Con la policía, con el alcalde, con todos. Entonces, tenemos que descubrir y tenemos que comprender lo de los demás, estos sentimientos, qué es lo que está pasando, cómo se siente la población, ¿no? Entonces, ¿pero qué obstaculiza esto de la empatía? Entonces, ¿por qué el paciente no se apoya en mí? ¿Sí? Por qué no cuenta, no confía? Porque necesitamos desarrollar la empatía para poder tener esa relación médico-paciente óptima, ¿sí? Entonces, a veces puede existir una serie de barreras que suelen impedir este acercamiento. Hay médicos, no sé si ustedes han escuchado hablar a sus mamás, es muy buen médico, pero es seco, pero es tosco, pero es que a veces no se le puede decir o se enoja. Entonces, tenemos que romper eso, ¿sí? Antes el médico estaba en un pedestal, ¿no? Era el médico, el máximo, el que decía, con decir algo ya se les obedecía, no se les cuestionaba, ¿no? Pero eso era antes, ¿no? Ahora hay una horizontalización, si quieren llamarlo, entre la relación médico-paciente, ¿no? El paciente pregunta, el médico responde y viceversa, porque tiene que haber una comunicación. Entonces, lo que no podemos hacer es no escuchar a nuestros pacientes. Hemos hablado que primero tenemos que escucharlos para poder comunicarnos. ¿Por qué? Porque de esa manera le damos la importancia a su problema. O sea, el de hecho que ya nos haya escogido como médico de cabecera o confíe y regrese a nuestra consulta, entonces ya es un gran avance, ¿no? Entonces, lo peor que podemos hacer es quitarle importancia a lo que nos quiera decir. Y como personas es quitar importancia, ridiculizar los sentimientos de nuestros vecinos, en nuestro barrio, en nuestra familia. Otra cosa es escuchar con prejuicios y dejar que nuestras ideas y creencias influyan a la hora de interpretar lo que les ocurre. Sí, juzgar y acudir a frases del tipo lo que has hecho está mal, de esta forma no vas a conseguir nada, nunca haces algo bien. Entonces eso hace que no se dé la empatía. He sido testigo de muchas veces de esto, por ejemplo, la atención de un parto, las enfermeras, pero si sabías, es tu segundo hijo, sabes cómo es el parto, tú sabes que es así. Si tienes 21 años ya estás embarazada de nuevo. O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Nadie. Y eso tiene que quedarse en nosotros, ¿sí? No somos nadie para tener ningún prejuicio. Si nos toca atender al que nos toque atender, tenemos que hacerlo con la misma vocación, con el mismo profesionalismo. Tenemos que lograr la empatía con todo paciente, ¿sí? Un ejemplo ahora en esto del COVID. ¿Por qué está atacando a más jóvenes? Porque definitivamente han hecho sus fiestas, no se han cuidado, el virus ha mutado, no sabemos las respuestas, pero no por eso somos quienes para decirles lo que has hecho está mal, o por tu culpa se ha muerto tu abuela, o tú eres el que traes el... Tenemos que atenderlos de igual manera, ¿no? En forma general ya las autoridades, las leyes y demás se encargarán del resto, pero nosotros como médicos en ningún momento podemos decir esto, ¿sí?
No, porque no se va a conseguir esa conexión que tiene que haber ni se va a poder desarrollar la empatía. Ahora, aquí hay una duda, ¿no? O sea, surge, dicen, pero si hay gente mayor que se está cuidando y porque le trae el nieto el virus, se está enfermando. Y se enferma el nieto más y al final que porque es joven hay que salvar a los jóvenes. ¿Por qué no salvar al que quiere vivir, al que se ha cuidado? Y al que no se ha cuidado, no. Y entra la disyuntiva, ¿no? Estamos en un triaje. Escoger a gente joven para que entre a terapia intensiva. ¿Eso qué quiere decir? Que definitivamente la gente mayor ya está desahuciada, ¿no? A ver si sale. Entonces, es complicado. A estas alturas es complicado poder decir a alguien, sí, pero es que si se fue a la fiesta, pero el otro se cuidó. Entonces, no sé, es complicado, llegamos a un punto muy crítico, muy sensible, muy álgido, pero aún así, nuestra misión es una, salvar la vida del paciente, crear la empatía, conectar con la familia y hacer el mismo trabajo, sea joven, sea viejo, sea niño, ¿sí? Entonces se van a olvidar de cualquier prejuicio porque a medida que van a ir avanzando, los mismos vecinos, la misma gente, saben que han hecho mal, igual les van a buscar para algún consejo. Entonces, sentir compasión, tampoco podemos sentir compasión, ¿sí? Tampoco podemos estar animando todo el tiempo, o sea, tiene que haber una conexión para que el paciente tenga esa empatía, ¿sí? Ni dar la razón ni seguir la corriente, se tiene que crear la comunicación. Si no puedo yo por la vida y sentir compasión de todos sin que tenga necesidad de esa persona. Entonces, tiene que crearse definitivamente una comunicación para que se dé la empatía, ¿sí? Em, entonces, necesitamos establecer esto, ¿no? Tenemos un emisor, tenemos un receptor, un canal por el cual nos puedan entender, o sea, cómo nos vamos a comunicar con la población. Actualmente me están diciendo que incluso las consultas, si vamos a entrar a una cuarentena, van a ser vía Zoom. Entonces, bueno, pues que la comunicación sea la mejor posible, ¿no? Si va a haber telemedicina de nuevo durante 1 o 2 semanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque por más que exista una distancia presencial, si hay comunicación, entonces se va a dar la empatía, se va a poder entender al paciente y si es necesario lo citaré al hospital para poderlo revisar o poderle de una buena vez empezar un tratamiento, pero la comunicación es importante, ¿no? Cumplir con todo lo que se necesita, no porque de hecho ya tengo pena, yo voy a ir a hablar con esa persona, no. A veces las personas crean un complejo de inferioridad y eso es lo que tenemos que evitar, ¿sí? ¿Qué estrategias podemos desarrollar en cuanto a la empatía? Em, Escuchar con la mente abierta, ¿sí? Siempre tenemos que abrir nuestra mente, sin prejuicios, prestar atención y mostrar interés en lo que nos está contando. Es decir, saber escuchar. Y dijimos la anterior clase, ¿no? Escuchar es mucho más difícil porque a veces no podemos, les queremos cortar a la persona. Sí tenemos que practicar, sí prestar atención, mostrar interés, lo que nos está contando, ya que no es suficiente con saber lo que el otro siente, sino que tenemos que demostrárselo. Esto es muy importante. Tenemos que demostrarle a la otra persona que sí nos interesa lo que siente, lo que le pasa. Sí, si nos está diciendo me duele la parte derecha de mi cuerpo, me duele la cabeza, no tenemos que saltar con las preguntas, ¿no? Que hay en la historia, en la enfermedad actual. Sí, cómo, cuándo, dónde. Primero dejemos hablar a nuestro paciente. Hay una parte importante en lo que es para realizar la historia clínica, que es el motivo de consulta. Ahí es donde tenemos que dejar hablar a nuestro paciente, ¿sí? Dejar que nos cuente todo en sus palabras y de la manera que él vea conveniente. ¿Cuál es el problema en el área médica? En que solo tenemos 15 minutos para esto.
Y en la revisión en el hospital de un paciente a otro, cuando tienen que hacer su evolución estando de internos, también es limitado, ¿no? Porque a las 7:30, 8 ya pasan la visita y el paciente, si es mi rotación, no voy a alcanzar. Son 10 pacientes que tendré que ver o 7. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos internos? Se van 5 de la mañana, 4:30, empezar a revisar los pacientes y empezar y que hablen, ¿no? Con ellos. Pero es importante. Si es en una consulta de primer nivel, o sea, en un consultorio particular, o la atención en consultorio, entonces la primera consulta es muy importante, ¿sí? El motivo de consulta de esa atención. Ahí es donde nosotros vamos a escucharlo, ¿sí? ¿Por qué está viniendo? Puede que solamente esté viniendo porque quiera ser escuchado el paciente. Muchas veces pasa eso, ¿sí? Posterior a eso ya vamos relacionando con la enfermedad actual, viendo qué puede tener, sabiendo las características de mi paciente, los antecedentes, ¿no? Patológicos, fisiológicos y demás. Yo en la enfermedad actual, ahí sí voy a poder hacer preguntas. ¿Cómo, desde cuándo, qué intensidad, qué siente? Y después pasaré a un examen físico. Pero es muy importante porque el primer punto de contacto que voy a tener es el motivo de consulta. Posterior a esto, también recién tomaré los signos vitales. ¿Qué es lo que pasa? Para ganar tiempo en la consulta, está hablando el paciente, la enfermera ya está tomando la presión, está tomando y dificultamos la comunicación. Entonces, para un paciente mínimo, en primera consulta necesitamos 45 minutos. Unos 15 minutos que nos hable de todo lo que tenga que decirnos, el otro de interrogatorio, de revisión, de anota y todo, y después nosotros para dar las recomendaciones o solicitud. Posteriormente, cuando ya el paciente viene a la reconsulta, porque tiene que venir una reconsulta, entonces ya tendremos los 15 minutos reglamentarios, ¿no? Es muy difícil en un hospital estatal o en una seguridad social aplicar esta ley. Y a veces tenemos que, ni modo, tenemos que escuchar a nuestro paciente, ¿no? Si es primera vez, tienen que entender las enfermeras, tienen que entender el servicio de salud, porque hay otros pacientes que vienen por reconsulta y tardamos 5 minutos. Ni siquiera nos llevamos los 15 minutos. Entonces, acomodar nuestro tiempo de acuerdo a cada paciente. Si ya los vamos a conocer, si ya vamos a tener una relación con el paciente, vamos a ser empáticos con ellos, los vamos a saber escuchar, vamos a saber quién necesita más tiempo. Sí, y podemos jugar en ese estándar. Ahora, lo que no tenemos que hacer es dar consejos, ¿no? Nosotros somos médicos, sí los escuchamos y dentro de lo que sea posible. Y aquí es donde va a jugar lo que estamos viendo en psicología médica. Si vemos que nuestro paciente es una paciente con ansiedad, depresivo y sabemos que va a necesitar más ayuda, lo escuchamos, ¿no? En la primera vemos, diagnosticamos, solicitamos, dependiendo de qué especialidad tenga cada uno, y la referencia. ¿Sí? No se olviden, por favor, doctores, la referencia a psicología, a psiquiatría, porque ese paciente no solo necesita sus 45 minutos con ustedes, necesita más. Y la terapia en psicología será pues de hora, hora y media, o cuánto necesita el paciente, ¿no? Porque necesitan si tiene algún problema psiquiátrico, psicológico, es de vital importancia, no es solamente lo físico. Por favor, eso no quiero que se les olvide. Terminando esta materia, el paciente en la parte mental necesita también estar estable, sano, tanto como la parte física. Entonces, ¿qué estrategias vamos a desarrollar? Habilidad de descubrir, de reconocer, de recompensar y las cualidades y logros de los demás. Esto no solamente ya es a nivel con pacientes, esto ya es para la vida, es para ustedes, porque van a estar y se van a rodear con médicos, ¿sí? Primero van a estar de internos, después estarán de residentes, después de titulares. Y la empatía no solamente se tiene que trabajar a nivel médico-paciente, también entre colegas, el trabajo grupal, porque nunca voy a poder tratar solo a un paciente. Necesito laboratorios, necesito rayos X, ¿no? Necesito interconsultas con otras especialidades. Es un equipo interdisciplinario.
con el que yo voy a trabajar, incluso de mi misma especialidad, una segunda opinión o qué opina del tratamiento. Cuando va peor el caso, necesitamos una junta médica. Entonces, en todo este trayecto, tenemos que ir desarrollando la empatía. ¿Cómo vamos a desarrollar la empatía? Entre interno y médicos titulares o residentes tiene que haber empatía. Si pónganse en el lugar del médico, ¿qué va a pasar con él, su reputación, si yo no hago bien las cosas? Si yo me invento signos vitales, ¿sí? Si yo me invento placas, o sea, aparte que estoy cometiendo un delito, hago quedar mal al médico tratante y no colaboro al paciente. Si me olvido recoger un cultivo, y es importante para el paciente para iniciar un tratamiento. Entonces, la empatía parte de uno. Como interno, que ya tienen una responsabilidad, porque como estudiantes son como que practican solamente, ven desde fuera. Como interno ya están metidos en el juego, ¿sí? Entonces comenzaré con la responsabilidad para ser empático. Cumpliré con mis evoluciones diarias, me levantaré pues más temprano y haré conexión con mis pacientes, haré realmente el trabajo que tengo que hacer, porque solo es un año, chicos, ¿no? Y ya después de residente igual, si he sido buen interno, esperaré tener también buenos internos, ¿no? Em, y tengo que desarrollar la empatía. Así como el caso de su compañero realmente es una pena, a cualquiera nos puede pasar. Nos pueden asaltar, nos pueden robar, nos podemos accidentar, podemos estar de luto, nos podemos casar. Entonces, el hospital, los residentes, el médico y todo, existen leyes, hay una ley, ¿no? Dentro de cada hospital que tenemos que saber cumplir para respetar a los internos y también para respetar a los residentes y titulares. Cada quien tiene su ley dentro de un hospital. Y dentro de todo eso tenemos que desarrollar la empatía con el colega. No, si necesita que le suple un domingo porque tiene que ir al velorio de su mamá, y a veces no hay otro especialista, bueno, pues tendré que ser empático porque en otro momento me devolverá el favor. Y muchas veces se ha visto esto, ¿no? En entrega de informes, siempre puede pasar algo, incluso uno mismo puede entrar a un quirófano, hacerse operar de algo. Lo único que yo creo que es insustituible, que no nos podemos, que no puede haber alguien que haga el mismo trabajo, es una mamá. No, definitivamente las mamás son irreemplazables. Pero en el trabajo, el trabajo de un interno lo puede hacer otro interno, el trabajo de un titular lo va a hacer otro titular. Es la ventaja, por eso es que tenemos que crear la empatía, ¿sí? Em, esto va a que seamos empáticos entre, como internos hacia nuestros superiores, cuando seamos superiores con nuestros internos, y que dice habilidad de descubrir, de reconocer y de recompensar esas cualidades y logros de los demás. Si en el trayecto yo encuentro pues internos que tienen una habilidad quirúrgica extraordinaria, hay que recompensar, hay que reconocer y hay que motivar. Porque ese va a ser el cirujano que puede operar a mi hija el día de mañana. Sí, sí, hay un estudiante que pucha sabe, todo es clínico porque hay. No, hay doctoras, hay doctores que estudian bastante. Entonces yo creo, y siempre defiendo a mis internos, defiendo a mis residentes, si están en ese camino, hay que apoyarlos, porque a veces siempre los castigan, siempre los ríen. ¿Y cuándo los motivan? ¿Cuándo los reconocen? ¿Cuándo los recompensan? Si todos los días se sacan la mugre por el paciente, todos los días a veces ni comen, a veces ni entran al baño. No somos lo peor cuando somos internos en el hospital. Entonces, no porque nos hayan formado así o porque hayamos pasado por eso, nosotros vamos a ser igual. Tenemos que ser mejor, ¿sí? Porque desde su clase de psicología médica les estoy diciendo desarrollar empatía, reconocer, tratarnos como personas, como seres humanos. Esto es muy importante. A veces nadie se los dice y creen que porque he sufrido de residente uno o de interno tengo que hacer sufrir al que viene. No, puede que el que viene sea más débil que yo. Entonces, hay diferentes formas y eso, por favor, no lo vayan a perder. Tienen que desarrollar, tienen que quedarse con ustedes para que sean mejores médicos de los que tienen ustedes ahora, ¿no? Siempre tendemos a mejorar. Entonces, ¿qué pasa con esto? No solamente va a fomentar capacidades, sino que descubrirán también el interés por ellos, ¿no? Si el médico tanto es tan bueno, me enseña, qué sé yo, a atender partos, me enseña a cerrar una cesárea,
y encuentro mi vocación y quiero ser ginecólogo, por ejemplo. Entonces, la gratitud es eterna, chicos. La gratitud es eterna cuando hay un apoyo que viene de arriba y eso también lo sé, lo he vivido. O sea, que alguien sea empático con uno ayuda bastante, ¿no? Intentar avanzar lentamente en el día. Antes de dar nuestra opinión sobre el tema, debemos esperar a tener información suficiente. ¿A qué se refiere esto? Ustedes son estudiantes de medicina, ¿sí? Desde el primer año les van a preguntar. Puede que se aparezca alguien con varicela en la puerta de su casa y les digan, ¿y qué es esto? No sé qué tiene mi niña, o quiero que me lo pinches, que me lo coloques una inyección, o quiero ¿qué puedo hacer ahora con la vacuna? ¿Qué vacuna me voy a colocar? Me he vacunado y ahora puedo tomar, no puedo tomar. Entonces, antes de dar nuestra opinión, porque esa gente ya confía en ustedes, puede ser su mamá, puede ser su primo, puede ser su vecino, su amigo, su novio, no sé. A veces ven nuestro carnet, dice médico, y hasta el que nos está haciendo un servicio público en la calle nos pregunta algo. Tenemos que estar informados, ¿sí? Tenemos que tener suficiente información. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente como médico voy a estudiar para mi examen, para probar. No. Y ahora que está el COVID, ustedes tienen que ser covidólogos, todos tienen que dominar el COVID de arriba a abajo. Se están formando en medio de una pandemia. Tienen que dominar las vacunas. ¿Qué vacuna será mejor? ¿Dónde están colocando? Bajar información de la red, ¿no? Entonces, no tienen excusas porque antes uno tenía que, bueno, tener que ir al CEDES a preguntar, no había tanta información. No todos tenían un celular que tenga tanta información, internet. Teníamos que ir a prestarnos libros de la biblioteca. Entonces, ahora la información está al día y tenemos que estar informados. No tenemos excusa porque nos van a preguntar. En el momento o en la cena menos esperada, siempre va a haber alguien que les pregunte. Entonces, decimos que la empatía se convierte en una habilidad. Y es una habilidad propia del ser humano. Eso no le voy a pedir a mi perrito, ni a mi gatito, ¿no? Es propia del ser humano para poder comprender y experimentar el punto de vista de otras personas, ¿sí? Entender algunas de sus estructuras de mundo, dice, sin adoptar necesariamente la misma perspectiva. Entonces, yo puedo entender, o sus colegas, sus compañeros brasileros pueden entenderlos a ustedes estando aquí en Bolivia, a pesar que no se han formado de la misma manera, no se han criado de la misma manera. Y ustedes lo propio, ¿no? Es lo bonito de cuando hacen trabajos grupales, se reúnen, verlos charlar, de que es interesante que se relacionen, ¿no? Personalmente, cuando hacemos grupos y los conozco, los veo, no me gusta solo brasileros, solo chilenos, no. Tiene que ser un mix, porque después no hay esa posibilidad de relacionarse, no hay esa posibilidad de entenderse, de aprender. Después, posteriormente, tienen que pagar plata para ir a algún curso, un congreso, viajar, pero ya se pierde la oportunidad. Entonces, con eso quiero decir que desde abajo, desde que ustedes están en cursos básicos, tienen que ir desarrollando la empatía. Si les doy un trabajo grupal, como que les voy a dar en esta clase, y hay alguien que realmente no puede hacerlo, bueno, pues veremos cómo lo ayudamos a mi compañero. Entonces dice, para ser empáticos, que hemos dicho, tenemos que saber escuchar. La anterior clase ya llevamos sobre escucha, ¿no? No es lo mismo oír que escuchar. Y empiezan a practicar la escucha en su casa. Escuchen, un día solo escuchen qué tenga que decir, qué sé yo, su mamá, su esposo, su novia, su vecino. Más ahora que vamos a entrar a una cuarentena rígida, saber escuchar va a ser la clave porque todos van a estar estresados, ¿sí? Es abierta y flexible a las ideas. Claro, porque tenemos que poder entender, ¿sí? Si es que viene un paciente y nos dice, no, me he enfermado desde el momento en que me ha caído un rayo y desde esa vez mis riñones ya no han funcionado, porque vienen, ¿no? Nos dicen, nos cuentan, tienen, bueno, veré pues qué cultura tiene el paciente o en qué cree,
Es el paciente que cree en la Pachamama, que cree en esto de los hechizos, ¿no? No lo criticaré ni le diré no. Ahora, obviamente, por ejemplo, acá flexible a las ideas, en algún momento, a veces se nos nubla el juicio, porque estos curanderos en la medicina tradicional hacen hervir, sí, hacen hervir cosas, y para curar la diarrea de los bebés les ponen y a veces les queman. No dicen que con eso se van a curar, o sea, tendré que saber escuchar, pero a veces tengo que educar en esta parte, ¿no? Esas ideas sabemos que no funcionan, pero hasta cierto punto. No, no es que voy a aceptar tampoco todo. No hacerle entender a la mamá que está en quemaduras de segundo o tercer grado su bebé porque ha hecho cosas que no debería, ¿no? Primero explicarle, educarle. Acá tiene un límite también, ¿no? Ahora apoya y ayuda, ser empáticos. ¿Desde dónde vamos a apoyarnos o ayudarnos? Primero ahorita desde el aula, ¿no? Desde el aula donde están ustedes, el trabajo de aula, el trabajo de grupo. Sí, es complicado, pero vía WhatsApp se está viendo que están sacando adelante, ¿no? Se comunica abiertamente. Ahora hay estudiantes que, en este grupo no me pasa, pero hay otros estudiantes en el otro grupo que habla todo el tiempo y tiene esa capacidad de comunicarse que ya sus compañeros también un poco se molestan. Pero hay que valorar esto, ¿sí? El poder comunicarse con los demás es un don. Tenemos que practicar. No, no es que somos médicos y no quiero hablar o no me gusta hablar con el paciente, por eso soy patólogo. No. Como médico tengo que desarrollar esa capacidad. ¿Por qué? Porque en algún momento ya les dije, así sean el mejor patólogo, el mejor anestesiólogo, tengo que hablar con quién, con la familia. Si no voy a ser un médico que se relaciona directamente con el paciente, no tengo una consulta externa, tengo un laboratorio, pero sí tengo que hablar con la familia, tengo que darle el informe familiar o tengo que comunicarme con los colegas. Un patólogo tendrá que decirle a otro médico que su paciente tiene cáncer, ¿no? Y en qué grado y cómo. Entonces, la comunicación va de la mano con el área de salud, ¿sí? La escucha también, la empatía también. Influencia y regula las emociones del otro. Cuando son líderes, esto es una charla de ser empáticos y ser líderes, entonces tenemos que tener esa capacidad para poder influenciar positivamente en los demás, porque siempre va a haber alguien que no va a estar eh, en el mismo tono. Siempre va a haber alguien que se va a querer retraer. Tenemos que tener esa capacidad de incluirlo, ¿sí? No puede haber nadie que se quede sin trabajo, que no presente. Todos tienen que presentar porque todos tienen nota, a no ser que hayan dejado la materia, por ejemplo, ¿sí? Entonces demuestra capacidad de autocrítica. Y acá esto de la autocrítica, de la metacognición, se desarrolla bastante en el área y como médicos es algo muy importante. Es poder analizar lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, lo que sabemos. Es más como pensar sobre lo pensado, ¿sí? Si lo que hice o lo que presenté estaba correcto, no lo hice de la manera adecuada, qué tendré que mejorar, cómo tendré que hacerlo y deberíamos practicarlo constantemente para poder ir mejorando, ¿no? O podemos preguntar a alguien también esta parte, ¿cómo te pareció la forma que lo hice, que presenté, qué sé yo, el caso clínico en el auditorio, por ejemplo, ¿no? Está bien, pero la próxima como médicos tenemos que ser empáticos, nos ponemos en el lado del interno que está presentando y damos las devoluciones, ¿no? Cuando se van desarrollando tesis, chicos, también en posgrado, hay talleres de tesis y acá siempre tenemos tutores que saben mucho más, son empáticos con, ¿no? Porque agarran y nos dicen, bueno, pues mejora esto, mejora aquello, tus conclusiones y siempre va a haber un médico que nos va a colaborar. Pero para poder entender y llegar a ese punto, tengo que ser autocrítico conmigo mismo. No lo que voy a hacer y a la primera va a salir perfecto, ¿no? En medicina también es práctica, tanto la parte de suturar, diagnosticar y demás, como también a la parte académica, a la parte académica y a la parte de atención médico-paciente.
¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctora. ¿Se está extendiendo la materia? Sí, doc. Entonces, dentro de unos minutitos más se va a terminar, se corta la reunión y vuelvo a mandar la invitación, ¿ya? Seguimos con el tema. Entonces, una persona empática es capaz de responder intuitivamente un cambio de humor de otra persona. ¿Cómo? Con preocupación, con aprecio, con comprensión de un modo sensible, con cariño, severidad, brusquedad o cualquiera que sea la emoción más apropiada para este momento. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la situación, chicos, a veces responden también los médicos. ¿Y cómo van a hacerlo ustedes? Ya tienen más conocimiento, ya saben que hay diferentes tipos de personalidad. Entonces, vayan haciendo la práctica. Seguramente que ya saben identificar a alguien que es histriónico, ¿no? Alguna persona histriónica, la que siempre se va a la fiesta y bien vestida de una manera bien demostrativa, por ejemplo, que todo el tiempo llama la atención. O sea, sabemos que hay un factor en su personalidad. Sí llama la atención, que anda con personas adultas, ¿no? O la personalidad de un paciente antisocial. Ya les he dicho, tenemos que atender a todos. Si al hospital, a la emergencia, me llega una niña, una chica con intento de violación y después me llega el violador, tengo que atenderlo. Pero tengo que reconocer que esa persona, el violador, tiene una personalidad antisocial y acordarse cómo es el antisocial. Entonces ahí tendré la capacidad de responder y tomar los recaudos, ¿no? Primero también tengo que cuidar a mi personal, por ahí está armado o está hecho algo, ¿no? Entonces no voy a ir a atenderlo con aprecio al violador, ni con cariño, tampoco puedo ir con brusquedad, ¿no? Entonces, quizás con preocupación que se ha hecho, por ahí se ha lastimado, tener que atenderlo, ¿no? Dentro de lo que dicen los protocolos, todo. Entonces, para la víctima es diferente, ¿no? El trato. Tenemos que contenerla, tenemos que llamar a la policía, ¿no? Cuando hay este tipo, incluso en una consulta externa, si es que nos viene una mujer con moretones y sufre de agresión, tenemos que hacer la denuncia. Entonces, por todos estos temas y la empatía está en todo, no solamente en la parte de salud, tenemos que, les voy a dar unos trabajos en la siguiente sesión sobre estos temas, ¿ya?